Gracias, Padre. Gracias, Dios, que el Señor haga una obra completa. Amén. En cada uno de nosotros. Amén. Y aunque veamos, hermanos, dificultades, sigue creyendo. Amén. Es importante mantenernos creyendo y confiando. Dios obra a través de nuestra fe. Amén. Dios obra a través de nuestra fe. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, te pido, inspira tu palabra, Señor, por mi boca y habla a nuestro corazón, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Hermano, abra su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Estamos tratando de compartir una parte de algún tema del capítulo que nos corresponde cada día. Y hoy nos corresponde el capítulo 3 y el mensaje de hoy se titula El hombre espiritual. ¿Por qué, pastora, el hombre espiritual? Porque el Evangelio de Juan nos habla de que nos es necesario nacer de nuevo y que hay una persona en nosotros que es nacida de la carne, como son todos nosotros. ¿Ven? Nacimos de la carne, nacimos de nuestros padres. Amén. Cada uno de nosotros hay una sangre que recibió, pero el Señor nos va a hablar. En el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es una persona que ha nacido de nuevo? Es una persona que ha nacido del Espíritu de Dios. Dice que podemos escuchar el viento y sabemos de dónde viene, lo escuchamos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Este pasaje, mis hermanos, tiene un contexto muy amplio. Podríamos hablar mucho, no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo en esta hora, pero yo quiero hablarte del hombre espiritual, que el Señor dice que debemos de convertirnos, que debemos de ser nacidos de nuevo. La Biblia lo habla también como regenerados, un nuevo nacimiento, donde esta es obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo habla que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El profeta Ezequiel nos habla que Dios haría un cambio en nuestra naturaleza, quitando el corazón endurecido, insensible a la presencia de Dios, y dice, y dándonos un espíritu nuevo. En nosotros, mis hermanos, hay un espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. A veces no entendemos la diferencia entre el espíritu y el alma, pero la Biblia nos dice que nuestro espíritu estaba muerto por nuestros delitos y pecados. Eso significa que no podíamos vivir para Dios, no podíamos vivir una vida agradable a Dios. ¿Desde cuándo, pastora? Desde que entró el pecado al mundo por causa de Adán y de Eva. Todos recibimos esa herencia espiritual, vamos a llamarlo así, de muerte espiritual. Nacíamos ya físicamente un cuerpo de carne con un alma, pero con un espíritu muerto, con un espíritu que no tiene comunión con Dios por causa de la separación del pecado. Y Jesús está hablando
que viene un tiempo en donde eso va a cambiar, donde la persona va a vivir espiritualmente, pero nos está diciendo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Una persona que quiera ser salva necesita nacer de nuevo, necesita la regeneración espiritual, necesita nacer del Espíritu. No se preocupe si a usted se le hace complicado y diga, pero ¿eso qué significa? ¿Eso cómo es? También Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice, no es un nacimiento carnal otra vez, es un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento se da en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y su Espíritu viene a nuestra vida. Por eso dice lo que es nacido del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios. Lo que es nacido del Espíritu de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Recibimos de parte de Dios un ADN, podríamos decirlo. Nosotros, si nos hacen un examen de sangre, va a salir quién es nuestro papá, ¿verdad? Y quién es nuestra mamá por la cuestión del ADN. Pero nosotros necesitamos de la misma manera, hermanos, nacer del Espíritu de Dios para que seamos reconocidos como hijos legítimos de Dios. Si dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, ¿por qué? Porque el ADN de Dios para nosotros viene siendo el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, tienes ese ADN, vamos a llamarlo así. Tienes la presencia de Dios, tienes la marca de Dios, tienes su Espíritu en ti, entonces eres hijo de Dios. Y yo quiero enfocarme en eso precisamente, en un hombre espiritual. Vamos a poner bases bíblicas para desarrollar el entendimiento de que somos seres espirituales o podemos convertirnos en seres espirituales, y por lo tanto debemos aprender a vivir de esa manera. Si no eres una persona espiritual, eres una persona carnal. Amén. La Biblia habla del hombre carnal o terrenal. También habla del hombre natural, del que no tiene el Espíritu de Dios o que todavía no ha alcanzado una madurez espiritual y todavía sigue manifestando obras carnales, aunque ya es un creyente. Entonces lo llama la Biblia niño espiritual, todavía no ha alcanzado la madurez. Un creyente mentiroso, un creyente egoísta, un creyente falso, hipócrita, un creyente que será envidioso, celoso, porque los hay, lo sabemos. Eso nos habla del nivel espiritual que tenemos. Somos niños todavía. Una persona espiritualmente madura, hermanos, ha dominado los celos, la envidia, las pasiones de la carne. ¿Por qué? Porque se ha sometido al Espíritu de Dios para ser gobernado por Él. No solamente ha nacido de nuevo, sino que se ha sometido al señorío del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a una madurez espiritual. Tú puedes recibir a Cristo hoy, pero podríamos decir que apenas empieza la gestación espiritual. Y así como un bebé mínimo tiene que durar, ¿cuántas semanas en el vientre? ¿40 semanas? 40 semanas, ¿se puede imaginar 40 semanas de gestación? Y hay veces no se logran, se pierden. Entre que aceptamos a Cristo y hay una transformación real en nosotros, pasa un tiempo. Y cuando la transformación, hermanos, empieza a notar en nuestra vida, es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Esta persona verdaderamente
Amén. Va a manifestar un cambio, va a haber una transformación en esa vida. Y esto es obra de Dios. Jesús dijo: te es necesario nacer de nuevo. A ti y a mí nos es necesario nacer de nuevo. Si nosotros no nacemos del Espíritu de Dios, nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos vencer el mundo y no podemos vencer a nada absolutamente. Yo quiero que usted lea conmigo 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Que Dios nos dé entendimiento, amén, en su palabra. 1 de Juan 5, 4. Vamos a tener, creo yo, hoy va a ser como un estudio bíblico. Vamos a abrir mucho la Biblia, así que téngala a la mano. Amén. 1 de Juan 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Estamos hablando del nuevo nacimiento, de lo que es nacido de Dios. No todo lo que ha nacido de la carne ha nacido también de Dios. No todas las personas que nacen de un papá y una mamá son hijos de Dios. Es lo que quiero que entiendan. No podemos decir todos somos hijos de Dios. No, es todo el que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Entonces es un hijo de Dios. Es la fe lo que nos convierte en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, todo lo que ha nacido de Dios tiene el poder para vencer al mundo, el sistema, el pecado, las pasiones de la carne, que no seamos arrastrados, que no seamos seducidos, que no seamos engañados. Por eso yo quiero partir de aquí. ¿Cómo saber que somos nacidos de Dios? Tenemos la potestad para vencer el pecado. Y si no lo venciste completamente, porque todavía eres inmaduro, porque apenas vas empezando en esto y no has entendido muchas cosas, hay una gracia. Dice la Escritura: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, quien nos limpia, nos perdona y nos ayuda a crecer para que participemos, dice la palabra de Dios, de su naturaleza divina. Dios quiere que participemos de la naturaleza divina de Dios, y cuando participamos de su naturaleza, entonces podemos decir que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios, hermano, no se amolda al mundo, no justifica al mundo, no justifica el pecado para justificarse a sí mismo. Al contrario, vence al mundo. Amén. Y puede ser una luz en el mundo. La Biblia nos habla del hombre natural y del hombre espiritual. No sé si andará todavía allí cerca el micrófono, hermana Alejandra, si lo podamos usar para prestarlo y que nos ayuden a leer versículos bíblicos y avanzar más, darle las citas bíblicas, porque traigo mucha base bíblica. Si es posible, lo vamos a hacer así. Empezaría, hermana Adriana, 1 Corintios 2:14. Hermana Lupita, 1 Corintios 3, del 1 al 4. Hermana Luz, Filipenses 3:19. Hermano Joel Melo, Efesios 4:22. Aquí vamos a poner una base nada más para que nosotros podamos mirar, esta situación de lo que Dios llama hombre natural, carnal
o terrenal, y que podamos entender que hay un hombre espiritual también. Primero tenemos 1 Corintios 2:14, hermana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hay un hombre natural que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es a través del nuevo nacimiento que empieza la comprensión espiritual y el hambre espiritual. Hermana Lupita. Amén. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se estaban haciendo sectarios. Entonces Pablo lo adjudica a sus pasiones carnales, celos, envidia, disensiones. En esa escritura nos menciona la mente natural, la mente carnal, la mente terrenal, y luego nos dice niños espiritualmente. Si usted está tomando nota, va a poder regresarlo en su casa para que lo pueda apreciar mejor. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solamente piensan en lo terrenal. La mente es gobernada de acuerdo a la naturaleza. Si eres terrenal, ¿en qué vas a pensar? En lo terrenal. El problema es pensar que eres espiritual, pero vivir todavía de manera carnal. ¿Cómo explicamos eso? Que todavía estamos en un estado de inmadurez espiritual. Amén. Es como una fruta. Ya está ahí el mango, ya está ahí la papaya, ya está ahí lo que quiera, pero todavía está en un estado verde. O va iniciando su desarrollo y usted todavía no lo puede comer. Así espiritualmente, hermanos, muchos de nosotros hemos empezado un desarrollo espiritual, pero todavía no alcanzamos la plenitud. Hay que crecer y hay que madurar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hermano Joel Melo. Efesios 4:22, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Aquí nos habla de un viejo hombre, al cual tenemos que hacer morir. ¿Por qué? Porque está viciado con los deseos engañosos de la carne. Está viciado. ¿Qué es un vicio? ¿Verdad que un vicio es algo difícil de quitar de nosotros? Y dice que la carne está viciada conforme a los deseos engañosos. Entonces, algunas cosas vamos a batallar para quitar de nosotros, pero la Biblia dice que lo tenemos que vencer. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, vence el pecado. Esas pasiones que están en nuestro cuerpo van a ser vencidas por la naturaleza divina que también hemos recibido de parte de Dios en el nuevo nacimiento. Y esa naturaleza divina es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas. Hacia atrás, hermano Antonio. Primera de Pedro 2, versículo 1 y 2. Hermana Norma. Segunda de Pedro 3:18. Hermana Rosita. Colosenses 2:19. Colosenses 2:19, hermana Rosita. Hermana Sandra, Juan 4:23. Hermano Manuel Machado, Primera de Pedro 2:5. Hermana Naila, Colosenses 3:16. Hermana Machado 4:24. Efesios 4:24. ¿Sí? ¿Quién me quedó, hermana?
Dórame, Efesios 6:11. Hermano Víctor Rodríguez, Romanos 13:14. Hasta ahí vamos a detener y ahorita continuamos. Al hablar del hombre espiritual, les voy a dar una pequeña introducción. Al hablar de un hombre espiritual, del nacimiento de una persona espiritualmente, tenemos que hablar que ese nuevo nacido, al igual que un bebé recién nacido, lo primero que se hace a un bebé recién nacido, ¿qué es? Después de la nalgada y después es alimentarlo. Amén. Es pegarlo al pecho de la mamá o darle algún sustituto para alimentarlo. Amén. Entonces, vamos a hablar que todo esto, hermanos, es para una persona espiritual. Hay un alimento espiritual del cual tenemos que participar todos. Ahora sí, hermano. Primera de Pedro 1 y 2. Capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las decepciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, ¿qué nos amonesta el apóstol Pedro? Nos dice que desechemos toda malicia, todo lo que tiene que ver con el pecado, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Y enseguida vendrá una hambre espiritual, desear como niños recién nacidos. Hay una leche espiritual, hay un alimento que es para los recién convertidos. Pablo decía, no les puede dar viandas, o sea, alimento sólido, les tengo que seguir dando leche, porque todavía no son capaces de masticar. Es como un bebé, usted no le puede dar una pierna de pollo, ¿verdad?, a un recién nacido, o un chicharrón, porque uno se puede hacer chuparlo, ¿no?, pero no lo puede comer. Hay alimentos que no corresponden a la etapa, ¿verdad? Aún en la leche hay para la etapa 1, ¿verdad? Y la etapa 2, etapa 3, etapa 4, dependiendo de la estación de la criatura, hermanos. Espiritualmente, así es también. Necesitamos alimento espiritual, pero dice, no adulterado. ¿Qué significa? No diluyas la leche con agua. Dale la leche entera, como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces el Evangelio es tan difícil de digerirlo, de pasarlo? Porque está completo, porque duele, porque quebranta, porque golpea, porque nos confronta. Es una leche, hermanos, espiritual que nos va a alimentar. ¿Para qué? Dice, para que crezcáis para salvación. Estamos creciendo para la salvación. Entonces, así como hay un alimento espiritual, también tenemos que crecer espiritualmente. Según el Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se fijan? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, no uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Amén. Nos compara con un cuerpo que está creciendo. Amén. Adorar. Necesitamos también ahora una persona que ha nacido de Dios, que alimenta de Dios y está creciendo en Dios, necesita adorar espiritualmente. Amén. Es una adoración en el espíritu, dice la Escritura. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, porque
Padre a todos los adoradores música que le adoran. Amén. Hermanos, necesitamos adorar a Dios. Si algo está estorbando nuestra adoración, tenemos que liberarnos de esa atadura, porque fuimos creados en Cristo Jesús para adoración de su nombre, adorarlo plenamente. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales, eso es adoración. Amén. Adoración. Colosenses 3:16. Amén. La palabra de Cristo more en la abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces necesitamos adorar a Dios. Y en esa adoración, es esa adoración privada, en secreto, pero también tenemos la adoración pública, la que nosotros le llamamos el culto o el servicio, ¿verdad? Y que también se nos llama para que nos congreguemos y no dejemos de congregarnos. Dice, porque viene el Señor, viene la venida de Cristo. Dice, ¿cuánto más cuando vemos que aquel día, el día de la venida del Señor, se acerca? Así que adoremos a Dios de manera privada, pero también, hermanos, como iglesia, reunámonos para adorar a Dios de manera pública. Hermano Víctor, ¿le di pasaje? ¿A dónde? Ah, hermana Reina. Ajá. Efesios 4:24. Y vestidos de nueva santidad de la Entonces, ¿qué hacemos con ese bebé? Vestirlo, hay que ponerle su ropita. Así que también la Biblia nos dice, ¿cómo decía, hermana? Vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Vístanse. Tenemos que tener una vestidura de acuerdo a esa vida espiritual que ahora tenemos. Y la Biblia le llama el nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. La vestidura es algo que todo mundo podemos ver, la desnudez no. Entonces el mundo debe de mirar en nosotros la nueva vida. Amén. La vestidura de la nueva vida en Cristo es algo que todo mundo debe de mirar. No es algo escondido, no es algo privado, es algo visible. Así como nuestra ropa se ve, hermano, nuestro cristianismo se tiene que ver. Vestidos del nuevo hombre. Y hermana, me quedé con hermana Dora, ¿verdad? Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahorita vamos a continuar con ese tema. Esta es una vestidura espiritual porque tenemos una confrontación espiritual también. Muy bien. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no congregáis para los deseos de la carne. Amén. Vestidos del Señor Jesucristo. Jesucristo es el que debe de verse en nosotros. Amén. Él es el que debe de cubrirnos y Él es el que debe de verse en nosotros. ¿Quién más quiere cita bíblica? Ahí atrás, hermana, atrás está la hermana Estelita. Ya la miré, casi no la veía. Segunda de Corintios 10:4. Allá atrás, a los jóvenes les vamos a dar cita bíblica. Manita Gómez, Mayra, Efesios 6:12. Lo tenemos a Majo. Primera de Juan 5:4. Y después enseguida viene esta hermana Marcela. ¿No hay nadie ahí en medio? De Majo. Marcela sigue. Ok, entonces 1 Corintios 14:10. Hermana Rosario Robles, Efesios 5:19. Hermana Lourdes, Romanos 8:5. Hermanita de Selena,
¿No? Celina. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Y terminamos con mi hermana. Miren que se me olvidó su nombre, hermana. Becky. Miren, hermana, que tan fácil y que me cuadrapié. 1 Corintios 14.1 y 12. 1 Corintios 14, versículo 1 y versículo 12. Muy bien. Empezamos con hermana Estelita. Vamos a hablar ahora de que necesitamos armarnos espiritualmente, así como veíamos que hay una vestidura, que hay una armadura espiritual con la que nos tenemos que vestir, también tenemos que armarnos. ¿Qué significa? Tomar las armas, porque nos vamos a enfrentar a guerras espirituales. Amén. Hermano. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que, hermano, nuestras armas no son carnales. No quiera ganar los pleitos o las dificultades o las situaciones a gritos y a tamborazos, como dicen. No quiera ganar una situación enojándose, criticando, murmurando, poniendo en mal a las personas que no hacen lo que usted quiere. Esas son armas carnales. Necesitamos tomar armas espirituales. ¿Cuáles son? La oración, la palabra, la santidad, hermanos. Armas espirituales. Tenemos que aprender a tomarlas, vestir la armadura y tomar las armas espirituales. ¿Hay armas carnales? Sí, pero con esas no. Con esas ya no debemos usarlas. Debemos aprender a pelear espiritualmente. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, como somos espirituales, hermanos, y estamos en un mundo gobernado por el pecado, por la carne, por la maldad, también hay un ejército enemigo espiritual, y ese es el que nos va a hacer la guerra. Por eso tenemos que vestirnos la armadura, tomar las armas, y ¿qué vamos a hacer enseguida? ¿Correr, escondernos? No, ¿verdad? Salir al frente de batalla, porque el enemigo va a tratar de pararte, va a tratar de detenerte, y nosotros tenemos que perseverar, no podemos retroceder, tenemos que avanzar. Entonces, juntamente con la pelea tenemos que vencer espiritualmente. 1 Corintios 5:4, ya lo decíamos, pero si nos ayudas a leerlo otra vez, ¿no? 1 Corintios 5:4. No, Corintios no es, sino Primera de Juan, perdón, 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vences? ¿Cómo vences? En una batalla, peleando, amén, luchando, determinándote a seguir adelante, a que yo no soy quien va a retroceder, es el enemigo el que se tiene que hacer a un lado. Dice la Biblia, someteos a Dios y resistir al diablo. Tenemos que aprender a pedirle dos cosas. Señor, dame espíritu de sometimiento a ti y espíritu de resistencia al diablo. No al revés. Espíritu de sometimiento, me someto a Dios y resisto al diablo, y de nosotros huirá, dice la Escritura. Tenemos que orar también espiritualmente. 1 Corintios 14:15. Corintios 14:15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, orar en el espíritu y orar en el entendimiento está bien. Aquí habla del don de lenguas. Orar en lenguas
pero también voy a orar de manera que yo entienda lo que estoy orando. Se vale, las dos cosas, es bueno. Pero así como hay una manera de orar en el Espíritu, hermanos, también a veces, voy a decir a veces, podemos orar carnalmente. No oramos de manera espiritual. Una persona espiritual va a buscar la voluntad de Dios en la oración, va a buscar la gloria de Dios en la oración. Una persona que ora carnalmente, a veces, hermanos, pide justicia pensando que le va a ir mal a la persona que le hizo daño. Dice: Señor, hazme justicia de la persona, en vez de pedir misericordia por la persona que nos hizo daño. Amén. Un espiritual pide misericordia por el que hizo daño. Un carnal pide: hazme justicia, defiéndeme, Señor. Por favor, que él mire que él no se puede meter con un hijo de Dios o con una hija de Dios. Hay oraciones que a veces hacemos de manera almática y no en el espíritu. Quiero invitarlo a que en su casa lea la editorial del boletín. Es un extracto tomado de un libro, mis hermanos, muy famoso, que se llama El hombre espiritual. Es un libro muy amplio, muy vasto. Lo puede leer en línea si al caso quisiera, por ahí está. Sí. Le invito a que lea la editorial, porque allí va a encontrar un poquito de esto. Cómo nosotros a veces queremos vivir la vida cristiana todavía a través del alma. No podemos vivir una vida cristiana a través del alma, tiene que ser a través del espíritu. El espiritual, hermanos, discierne todas las cosas espiritualmente, el natural no. El natural es el que todavía se quiere manejar por medio del alma, de las emociones, de los sentimientos. Amén. Necesitamos entonces someter el alma al espíritu cuando nosotros vamos a orar. Si usted tiene un dolor, si usted tiene una ofensa, si usted tiene una incertidumbre, algo tiene emocional en el corazón, necesitamos aprender a llevarlo a Dios, someter nuestra alma al Espíritu de Dios, para que cuando oremos, hermanos, oremos conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos escucha, Dios nos oye. Pero a veces no recibimos, dice la Escritura, lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos desde el alma. Pedimos, dice, para gastar en cosas terrenales, carnales. Y eso lo hace una persona inmadura. O alguien, hermanos, que nos desconectamos en algún momento. Todavía no nos estabilizamos bien espiritualmente y podemos hacer una oración carnal. Así que oraremos en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu los que hemos nacido del Espíritu. Tenemos que desconectarnos del alma en ese sentido y someter el alma al Espíritu de Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Tenemos que hablar espiritualmente. Efesios 5, 19. Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, hermanos, hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Qué significa todo eso? ¿No significa que no podemos hablar de otras cosas? Significa que todo lo que hablemos dé gloria a Dios, hermanos. Que lo alabe, que lo exalte. Hermanos, tenemos que aprender a evitar toda conversación frívola. Y eso lo dice Wesley en sus reglas para los cristianos metodistas, que evitemos toda frivolidad en nuestras conversaciones. ¿Qué entendemos por frivolidad, hermanos? Tenemos que hablar espiritualmente. En la clase de escuela dominical la semana pasada estudiábamos precisamente que el lenguaje es un don divino. Los animales no hablan, el hombre habla
porque fue hecho a la imagen de Dios y nos dio el lenguaje para que nos comuniquemos con Él. Y nos dio el oído también, o el sentido, para escucharlo a Él. Que nos comuniquemos unos con otros y nos escuchemos unos a los otros. Pero no es, hermanos, para recibir quejas, murmuraciones, chismes, mentiras y todo ese tipo de conversación frívola. Necesita alejarse, hermano, de las conversaciones frívolas. Si usted no puede cambiar el pensamiento de los demás para que dejen de hablar de esa manera, pero si usted es espiritual y usted quiere alabar a Dios con lo que habla, entonces no puede estar sentado a la mesa en una conversación en donde sabe que no se va a glorificar a Dios. Amén. Y usted puede decir, pero si no estamos echando mentiras, estamos hablando verdades. Pero si una persona no está presente y usted va a hablar de esa persona, hermano, ya estamos mal. Amén. Así que tenga mucho cuidado. Nuestro hablar tiene que ser un hablar espiritual que glorifique a Dios. De preferencia, dice, ponga en su boca ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Si en esa conversación usted todavía puede cantar salmos, gloria a Dios. Si no puede, aléjese. Y si está insensible y se presta a eso, pídale al Señor, Señor, redargúyeme, porque todavía me relaciono en conversaciones que no debo y me siento a gusto. No sé quién decía alguien, es que el chisme es sabroso. ¿Sí? Uy, eso está en los proverbios. Está en los proverbios. El chisme es sabroso, pero no se lo coma, hermano. Ajá. Muy bien. Debemos entonces pensar espiritualmente también. Si vamos a hablar espiritualmente, tenemos que pensar espiritualmente. Romanos 8:5. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Hermanos, ¿eres espiritual? ¿En qué vas a pensar? ¿En lo espiritual? ¿Eres carnal? ¿En qué vas a pensar? En lo carnal. ¿Así? Entonces definamos qué somos, carnales o espirituales. Entonces piensa en aquello que es tu nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Necesitamos también en Romanos 12:1 y 2 nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. La mente se tiene que renovar, los pensamientos se pueden cambiar. Quitas uno y pones otro. No puedes dejar el espacio vacío. La mente no se puede quedar en blanco. Tienes que poner el pensamiento correcto, reconocer el pensamiento equivocado y traer uno correcto y enseñarle a tu mente a pensar correctamente y decir, así como decimos, en mi casa no se toma Coca-Cola, en mi vida tampoco, o en mi mente tampoco entran estos pensamientos. De muy joven, de recién convertida, aprendí una frase: mi mente no es un basurero. A mi mente no puede entrar cualquier cosa. Amén. A la basura, la basura. Al bote de la basura. Pero a mi mente no. Mi mente no es un basurero para recibir cualquier cosa. Ni cualquier imagen, ni cualquier sonido, ni cualquier acción. Nada. Cuidado. El carácter entonces, hermanos, se tiene que afectar. Si va a cambiar mi manera de vivir, si va a cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, todo, entonces, hermanos, estamos hablando de una transformación en el carácter. El carácter, hermanos, se forma. El temperamento no. Cada uno de nosotros trae su propio temperamento nato, pero el carácter se forma, se educa, se corrige. Amén.
Y es lo que Dios nos está pidiendo, no que cambies de temperamento, sino que cambies de naturaleza, que cambies de carácter. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Se fijan? Si algún hermano es sorprendido en una falta, porque todavía es carnal, todavía es niño, entonces considera corregirlo, reprenderlo. Si eres espiritual, ¿verdad? No es que estamos buscándole faltas a todo el mundo, porque todos fallamos en alguna manera, pero dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice, córranlo de la iglesia. No dice, avergüéncenlo. ¿Qué dice? Restáurenlo. No dice, critíquenlo, murmuren de él, expónganlo. No, dice, restáurenlo. ¿Pero cómo? Con un espíritu de mansedumbre. Y eso es el carácter que Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, con un espiritual va a tener un carácter espiritual que se va a manifestar en mansedumbre. En mansedumbre. No tenga tanto celo espiritual que guiemos al hermano que falló al mundo de regreso por no encontrar misericordia en la casa de Dios. Dice la palabra restaurar. Pero si eres espiritual, si no eres espiritual, mejor ni te metas. Dice, considerándote a ti mismo, ¿verdad? Dice, no sea que tú también seas tentado. Porque a veces, hermanos, vamos y cometemos las mismas faltas que juzgamos en otros. ¿Amén? Por eso nos dice, no sea que tú también seas tentado. Y si eres una persona espiritual y has crecido y te has guardado y estás peleando la buena batalla de la fe, estás orando espiritualmente, hay algo más que nos falta y son los dones espirituales. Dones espirituales para servirle al Señor por medio de esos carismas, por medio de esos dones dados por Dios. No son dones naturales, no son dones adquiridos, son dones especiales, dones dados por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 14, 1 y versículo 12. 1 Corintios 14, 1 y 12. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, fíjense bien, hermanos, cómo debemos procurar dones espirituales. ¿Para qué? Para que digan, qué bien el hermano, mira qué bonitos dones tiene. No son para ostentación, los dones no son para ostentación, son para edificación de otro. Amén. Señor, dame dones espirituales, ¿para qué? Para edificar a otros. No es un don egoísta, el don no lleva egoísmo, el don es, hay una palabra que se me va, que se usa mucho secularmente, es generoso. En la iglesia se usa la palabra, es generoso, ¿sí? Altruista, es la otra palabra que se llama secular, ¿sí? Altruista. Cuando una persona es altruista, ¿qué es lo que hace? Busca el bien, ¿verdad?, de los demás. En la iglesia lo llamamos generosidad. Entonces, un don, hermanos, no es para ostentación personal del que lo posee, sino es para que lo use, ¿para qué? Para edificar. Si a mí el Señor me dio el don de la palabra, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, formarme, capacitarme. ¿Para qué? Para usar el don que Dios me dio, para predicar, para enseñar, para dar, buscar, consagrarme. Tú también, el don que tienes, busca qué don tienes. O no tienes, pídele al Señor algún don. Pablo decía,
es de que Dios nada más te lo da sin que tú lo pidas. Hay dones que Él te va a dar por su soberanía y hay otros que te va a dar por tu insistencia, porque tú le pediste, porque tú tienes deseo de servir a Dios en esa área, porque miras la necesidad que hay. Oye, hermano, tanto enfermo, y que uno diga, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero el don de sanidad. Señor, dame el don de sanidad. Y empiezan a buscarlo en serio, en oración, en ayuno, en silicio, en búsqueda. Señor, dame el don. ¿Por qué vemos tan poquitos dones de estos de poder? Porque no los procuramos. Procura los mejores dones. Procúralos. Y dice, sobre el don que profetices. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificación de la iglesia también. Las lenguas no edifican más que el que ora en lenguas, pero el que profetiza, dice, edifica a todos. Ese es el propósito de la profecía, igual que los demás dones, edificar la iglesia. Estamos hablando con un pueblo espiritual, hermanos. Amén. Amén. Estamos hablando con un pueblo espiritual, entonces, que ha nacido en el Espíritu, que necesita alimentarse del Espíritu, necesita crecer espiritualmente, adorar espiritualmente, vestirse espiritualmente, armarnos espiritualmente, pelear espiritualmente, vencer espiritualmente, orar espiritualmente, hablar espiritualmente, pensar espiritualmente, tener un carácter espiritual y dones espirituales. Se fija todo lo que implica esto de ser una persona nacida de nuevo. Es una persona que tiene que ser engendrada primero por la palabra, pero llegar a nacer y a manifestar la vida de Cristo en sí mismo. Yo quiero terminar con esto. Voy a citarlo y lo voy a leer. Hoy es un día de pura Biblia. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Hay deseos carnales en nosotros todavía? Sí los hay, no los podemos negar, pero dice, absténganse de ellos. ¿Y cómo me voy a abstener de ellos? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 de Pedro 1:15, sino que como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Colosenses 3:5, hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Se fijan, hermanos, la Biblia es un conjunto de mensajes para nosotros, para todo el que quiera vivir para Dios. ¿Quieres vivir para Dios? Primero tienes que nacer de nuevo. Dice el Espíritu en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios nace a través de la fe. Recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Quieres nacer de nuevo? Hoy puedes nacer de nuevo, si no lo has hecho. Nadie escoge el día de su nacimiento en la carne, pero sí podemos decidir el día de nuestro nacimiento espiritual y puede ser hoy. Amén. Puede ser hoy. Es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Y si ya naciste, ahora ¿qué esperas? Para alimentarte espiritualmente, para crecer espiritualmente, para vestirte espiritualmente. Amén. Y todo lo que hemos hecho está lista para personas, hermanos, que son nacidos de Dios. Póngase de pie, hermano.
Damos gracias a Dios por su palabra. Oremos que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra que Él ha enviado hoy a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos conforme a las Escrituras, que la palabra que tú has enviado hoy a nuestros corazones, Señor, no vuelva vacía a ti, sino que regrese llevando mucho fruto, Señor. Obra en cada vida, obra en cada corazón, que no haya ningún oyente olvidadizo, que cada oyente haya recibido la palabra con un corazón atento, y que tú, mi Señor, le recuerdes, Señor, este mensaje al salir de este lugar, estando en su casa, estando a solas, estando en alguna conversación, en su meditación, en su oración, y tú aumentes el conocimiento en él, en ella, para que crezca, para que lleve más fruto, para la gloria de tu nombre. Gracias porque tú has venido a restaurar, Señor, al hombre caído en el pecado, para darle vida, regenerarlo. Señor, darnos tu espíritu, para que tengamos esta nueva vida. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias por esta nueva vida que tú nos ofreces, que tú nos das en Cristo Jesús, Señor. Y al estar en Cristo, permite, Señor, que no solo nazcamos de nuevo, sino que crezcamos en ese conocimiento y llevemos fruto y alcancemos la madurez espiritual, Señor. Que Cristo sea visto en nosotros, que su luz sea vista en nosotros, que su gracia, su amor, su misericordia sea vista en nosotros, porque tú dices testigos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor, porque hoy muchos se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús.